Bien, entonces el tema que vamos a ver hoy día, bueno, vamos a ver en realidad tres temas, pero vamos a ver la parte teórica, lo principal que deberíamos entenderle de la parte teórica. El primer tema que vamos a repasar es el tema uno, que igual está en el libro Sengel, que dice Introducción y conceptos básicos. Vamos a ver de qué manera nos interesan las propiedades de un sistema, ya sea la temperatura, la presión, el volumen, la masa y todo eso. Y también vamos a ver esta ley de acá, que se le denomina ley cero de la termodinámica. Entonces, ¿por qué se denominará de esta manera? Entonces, eso también lo vamos a ver ahora. Entonces, si se han dado cuenta, la materia se llama termodinámica, pero la termodinámica siempre va a estar asociada con la energía. Entonces, la termodinámica se puede definir de la siguiente manera. Es la ciencia de la energía que lo que quiere hacer es que pueda transformar o pueda cambiar en realidad. Entonces, podemos decir que la termodinámica se define como la ciencia de la energía y la energía se puede considerar como la capacidad para causar cambios. Entonces, esta termodinámica proviene de una palabra griega que la primera parte, term, nos dice que es el calor y la última parte, dinámica o dynamis, es fuerza. Entonces, cuando hablamos de una termodinámica o de la termodinámica en realidad, hablamos que hay un esfuerzo para convertir el calor en energía. Entonces, eso es lo principal. Y ahora, ¿por qué queremos hacer esto? Debido a que tenemos muchas fuentes de energía térmica, es decir, de calor, ¿no? Unas son los combustibles, otras son las biomasas, otra la energía nuclear y otras veces la energía geotérmica. Entonces, todos estos tipos de energía muchas veces son desperdiciados o no lo tomamos en cuenta, podríamos decirlo, o a veces en realidad no lo utilizamos para nada, ¿no? Entonces, la idea es que utilicemos todos estos tipos de energía y podamos aprovechar. Por ejemplo, los combustibles nos ayudan ahora en los automóviles, ahora que ya hay, incluso ahora ya va a haber los automóviles eléctricos. En Bolivia ya hay algunos automóviles de esa manera, pero también hay muchos que funcionan con combustibles, ¿no? Otras veces las biomasas igual son muy importantes. Ahora la energía nuclear, ahora todavía que va a haber una nueva planta nuclear en realidad en Bolivia, justamente en el Alto. Entonces va a haber ahora una fuente de energía nuclear, ¿no? Entonces todo eso es en base también a la termodinámica, pero eso es de un estudio muy aparte, ¿no? La energía nuclear, pero también se basa en lo mismo. La idea es que podamos sacar toda la energía posible para convertirlo en potencia o trabajo y eso nos sirva a nosotros. Y por último, la energía geotérmica. Eso se han debido dar cuenta que hay muchos lugares en Bolivia que tenemos aguas termales, ¿no? Entonces, muchas veces podemos aprovechar ese tipo de energía y otros tipos de energía geotérmica para producir potencia, que es lo que más nos interesa, ¿no? Entonces, con esa introducción ya podemos entrar a un sistema abierto o un sistema cerrado. En realidad, un sistema se define como una cantidad de materia o una región en el espacio que se elige, ¿no? Para un análisis. Entonces, yo puedo decir que esta masa que veo acá, este va a ser mi sistema. Y lo encierro, ¿no? Lo encierro, este es mi sistema. Por lo tanto, todo lo que está afuera son los alrededores, que es esta parte de acá, y todo lo que delimita mi sistema se llama frontera. Entonces, todo eso es importante porque cuando nosotros hacemos un análisis de masa o un análisis de energía, tenemos que entender que nuestro sistema es lo que está dentro de la frontera. Entonces, cuando necesitamos hacer la masa o región fuera del sistema, se conoce como los alrededores. Ya lo habíamos visto eso. Y por otra parte, la superficie real o puede ser imaginaria que separa el sistema y los alrededores se llama frontera. Entonces, la frontera a veces o muchas veces en nuestro estudio puede ser fija o puede ser móvil. En este caso es una frontera móvil porque tenemos un émbolo acá, ¿no?
El émbolo lo que va a pasar es, acá va a haber un cambio de propiedades, de tal manera que en un punto la presión que va a ser dentro de mi sistema va a ser mucho mayor al que está afuera. Entonces acá va a haber, vamos a imaginarnos que hay unas partículas que van a empezar a empujar el émbolo. Por lo tanto, durante el proceso mi émbolo se va a mover. Entonces eso ya es un sistema que puede ser móvil porque está cambiando ya mi región del sistema, ¿no? Entonces, eso es cuando tenemos un sistema móvil. Por otro lado, en este gráfico podemos ver que este sistema que estamos encerrando es un sistema cerrado. No se olviden que este es el sistema, esa parte que está siendo segmentada, ¿no? Esa parte que está siendo segmentada. Entonces, esa parte segmentada es el sistema cerrado. Y también lo vamos a conocer o lo vamos a llamar un sistema como masa de control. Es decir, que no importa la masa, porque la masa no se puede ni introducir, es decir, ni entrar al sistema, ni salir del sistema. Entonces, cuando tenemos un sistema cerrado, consta de una masa fija y ninguna frontera puede cruzar, ninguna otra puede cruzar su frontera, ¿no? Entonces, no pueden cruzar nada de eso. Lo que sí puede cruzar es la energía. Entonces la energía puede ser en forma de calor, o puede ser en forma de trabajo, sí va a cruzar nuestro sistema y eso también lo vamos a analizar ya cuando veamos la primera ley de la termodinámica. Entonces, este es un sistema cesado en el cual la masa no nos interesa hacer en un análisis, pero sí nos interesa hacer en la energía. Ahora, ¿qué diferencia hay entre un sistema abierto? Un sistema abierto, o también denominado un volumen de control, es una región elegida en el espacio. Nuevamente, tenemos que elegir nuestro sistema. Entonces, por ejemplo, acá tenemos una tobera y de acá podríamos elegir toda esta parte, ¿no? Todo esto, de acá, todo esto. Eso sería mi sistema. El problema, bueno, la imagen acá nos muestra que el sistema está dentro de la tobera. Es esta parte de acá. Justamente le denominamos frontera imaginaria, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando se encierra esto, el análisis es más sencillo. Y además, en un sistema abierto, ya hay una interacción tanto de masa, porque está entrando flujo másico, hay una interacción de masa y también va a haber una interacción de energía. Entonces, cuando nosotros tengamos un sistema abierto, vamos a tener una interacción de masa y energía. Por lo tanto, en los volúmenes de control, sí vamos a tener que hacer un balance de energía y un balance de masa. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Eso también lo vamos a ver posteriormente. Entonces, lo que encierra este dispositivo tiene que ver como el flujo másico, como un compresor, una turbina o tobera. Esos son los volúmenes de control. Entonces, en este tipo de sistemas abiertos, lo que se considera, y acá nos dice igual, la masa como la energía pueden cruzar la frontera de un volumen de control. Entonces, la masa pueden ingresar y también la energía, cualquiera de los dos. Entonces tenemos que hacer un respectivo análisis para estos dos. En el caso de sistemas cerrados, no era necesario hacer un análisis de masa, simplemente de energía. Entonces, una vez que ya tenemos en cuenta o qué es un sistema abierto y qué es un sistema cerrado, ya podemos ir a analizar las propiedades de un sistema. Entonces, las propiedades de un sistema son cualquier cantidad que sirva para describir un sistema. En otras palabras, son las características del sistema. Entonces, podemos decir las propiedades se dividen en dos que ya habíamos conocido. Son las propiedades intensivas y son también las propiedades extensivas. Las intensivas son aquellas que no dependen de la masa o del tamaño del cuerpo. Y las extensivas son aquellas que sí dependen de la masa, ¿no? Esos dos conocemos, ¿no? Esos dos lo hemos visto desde el prefacultativo. Entonces, cuando nosotros tenemos estas dos propiedades y sabemos que las propiedades de un sistema es lo que describe o puede decir las características de nuestro sistema, entonces tenemos que entender si es una propiedad intensiva o es una propiedad específica. Pero en termodinámica se van a dar cuenta que cuando vayan a tablas, lo que a nosotros nos interesa son las propiedades intensivas, no las extensivas. Entonces, todo lo que es en extensivas
lo debemos convertir en intensivas. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Eso es lo que vamos a ver ahora. Las propiedades de un sistema. Normalmente, todas estas son extensivas. La masa, el volumen, la energía interna, la entalpía, la entropía. Y las intensivas son la presión, temperatura y densidad. La densidad es lo más conocido, ¿no? Es lo que vemos que siempre es intensiva porque la densidad, digamos, del agua, si lo sacamos de una olla grande y lo sacamos en un vaso pequeño, va a tener la misma densidad en ambos casos, ¿no? Entonces, las propiedades extensivas se van a convertir en intensivas al dividirlas entre la masa y se les va a llamar propiedades específicas. Entonces, a todas estas propiedades que son, en este caso, que son intensivas, a excepción de estas dos de acá adelante, vamos a tratar de convertirlos en propiedades específicas. ¿Y cómo son las específicas? Básicamente, vamos a empezar a dividir a todos estos extensivas sobre la masa. Entonces, el volumen es volumen, ya no va a ser un volumen normalmente, simplemente se va a cambiar con volumen específico y se le va a dividir sobre la masa. Lo mismo para la energía interna. La energía interna se va a dividir sobre la masa y ahora se va a llamar energía interna específica. Para la entalpía lo propio. La entalpía es igual a la entalpía sobre la masa y se llama entalpía específica. Y lo mismo para la entropía específica. Simplemente se le divide sobre la masa. Entonces, de esa manera nosotros ya tenemos propiedades específicas que no dependan de la masa. Entonces, en este caso, cuando hacemos un análisis de balance de energía en un sistema cerrado, nos conviene utilizar propiedades específicas, porque ya no depende de la masa y justamente la masa no es un punto de análisis en un sistema cerrado, ya lo habíamos visto. Pero en un sistema abierto deberíamos considerar la masa, ¿no? Pero igual usamos las propiedades específicas, pero al final, cuando encontramos el resultado, lo multiplicamos por el flujo másico y de esa manera también consideramos propiedades específicas. Entonces es importante entender que lo que nos importa en nuestro estudio son las propiedades intensivas y también las propiedades específicas. Las extensivas no son un tema de análisis en esta materia. A ver, veamos ahora el concepto de densidad y densidad relativa. La densidad se define como la masa por unidad de volumen, eso ya lo conocemos. La densidad es masa sobre volumen. Pero hay un nuevo concepto que hemos introducido, el volumen específico. El volumen específico es el inverso o recíproco de la densidad y se define como el volumen sobre la masa y sus unidades son metro cúbico por kilogramo. Entonces, de aquí ya viene un nuevo concepto que sería el volumen específico, es lo inverso de la densidad, ¿no? Por otro lado, a veces nos mencionan en algunos problemas gravedad específica o densidad relativa. Entonces, estas dos se definen como el cociente de la densidad de una sustancia entre la densidad de alguna sustancia estándar. En este caso, cuando tenemos líquidos, la sustancia estándar o la sustancia patrón, muchas veces le dicen, la densidad relativa es igual a la densidad de la sustancia sobre la densidad del agua. Esta sería la ecuación cuando hablamos de gravedad específica o de densidad relativa. Entonces, esta ecuación es importante. Y cuando ustedes les dan una densidad relativa, digamos, la densidad relativa es igual a 0.8, les dicen en un problema, entonces lo único que tienen que hacer para encontrar la densidad de la sustancia es a esto multiplicarlo la densidad del agua, que sería 0.8 por 1000 kilogramos por metro cúbico. Entonces ya tengo la densidad de esa sustancia que nos esté dando el problema, ¿no? Entonces, de esa manera. Ahora, esto no lo vamos a ver mucho más adelante, pero en sus problemas que ahora están resolviendo, sí hay algunos que tienen esta densidad relativa, ¿no? Por otro lado, a veces igual nos hablan del peso de un volumen unitario de una sustancia, se llama peso específico. Nos dicen, ¿no? El peso específico de tal sustancia es tantos. Entonces, el peso específico se define como la densidad multiplicado por la gravedad. Entonces, esa sería la ecuación y sus unidades son el newton sobre metro cúbico.
Y con eso ya tendríamos también qué es peso específico. Ahora vamos a entrar a estado. ¿Qué es un estado? ¿Y por qué se relaciona con el equilibrio? El estado de un sistema se describe por sus propias propiedades. En otras palabras, un conjunto de propiedades es el estado. Entonces, el estado en realidad es un conjunto de propiedades. Y estas propiedades que tiene el sistema, o bueno, que tiene este estado, tienen que estar sí o sí en equilibrio. La idea de que estén en equilibrio es que un, un equilibrio, o cuando está en equilibrio, define un estado de balance. Entonces, el equilibrio, cuando hay un estado de equilibrio, no hay potencias desbalanceadas o fuerzas impulsadoras dentro del sistema. Entonces, eso no es que no va a afectar a nuestras propiedades. En realidad, las propiedades que encontremos, digamos, la densidad en un respectivo estado, digamos densidad 1, en el estado 1, va a seguir siendo durante todo el tiempo la densidad 1. Entonces ya no vamos a considerar o no vamos a tener en cuenta que esta densidad podría cambiar en el tiempo, ¿no? Entonces, para nosotros vamos a analizar una propiedad en un estado y esa va a ser durante todo nuestro análisis. Entonces, de esa manera va a ser más sencillo nuestro análisis, ¿no? Y de aquí ya viene un postulado bien importante, que es el postulado de estado, que nos dice que el estado de un sistema compresible simple se especifica por completo mediante dos propiedades intensivas independientes. Es decir, que necesito dos propiedades que no dependan de la masa y además que sean independientes. Y los demás se van a ir encontrando de manera sencilla. Por ejemplo, acá tenemos estas propiedades. A ver, permítanme. Bien, entonces en este caso, normalmente necesitamos dos propiedades por el postulado de estado. Entonces, para describir un estado por completo, yo necesito dos propiedades. Puede ser la presión y la temperatura, o puede ser el volumen específico y la energía interna, o bueno, energía interna específica. O puede ser la entalpía o entropía específica, o también la calidad, que ese es un nuevo concepto que vamos a ver. Entonces, cualquiera de estos casos podemos jugarlo, ¿no? Podemos jugar con ellos. Yo puedo tener la presión y por otro lado también puedo tener la entalpía específica. Entonces ya tengo dos propiedades que son independientes. Y con eso yo puedo ya describir todo mi estado, o sea, todas las propiedades que tiene mi estado. Entonces, con dos propiedades podemos describir lo demás. Una forma más sencilla de entender esto es la ecuación de estado, ¿no? Cuando teníamos o utilizábamos el PV igual a nRT, ¿no? En este caso, este es el número de moles y este es la constante de gases universales. Si desarrollamos esta ecuación, el número de moles se define como masa sobre el peso molecular, R de bueno, R del universal por la temperatura. Ahora, cuando unimos estas dos, tenemos R, pero de cada sustancia. Es decir, puede ser R del aire, R del nitrógeno, R del cualquier otro gas. Entonces, y además esto lo vamos a ir a dividir. Entonces tenemos presión, volumen específico, igual a R de cada sustancia por la temperatura. Entonces, ¿para qué hemos hecho todo este análisis? Esto es un dato que vamos a encontrar en tablas, en las tablas del SENG. Y esto ya tenemos que definir una propiedad específica, ¿no? Una propiedad específica. Entonces, si se dan cuenta, en esta pequeña ecuación que tenemos acá, en esta ecuación que hemos hallado ahora, tenemos solamente tres propiedades, ¿no? Entonces, para poder encontrar cualquier otra propiedad, yo simplemente necesito dos propiedades. Por ejemplo, podemos jugarnos acá. Esto siempre vamos a tener. Ok, yo puedo tener el volumen específico y la temperatura. Por ende, yo voy a encontrar la presión. Puede ser lo contrario. Yo tengo la presión y el volumen específico y puedo encontrar la temperatura. Entonces, implícitamente, bueno, de manera indirecta, esta ecuación nos dice que con dos propiedades yo puedo encontrar cualquier otra propiedad faltante, ¿no? Y es lo mismo que nos dice el postulado de estado. Entonces, de esa ecuación también nos podemos dar cuenta que solo depende
de encontrar dos propiedades para cada estado. Entonces, estos estados normalmente son casos, ¿no? Por ejemplo, acá yo tengo un estado 1, donde yo tengo una presión 1, temperatura 1, un volumen específico 1. Yo tengo otro estado 2, donde de igual manera tengo presión 2, temperatura 2 y volumen específico 2. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando yo paso del estado 1 al estado 2? Entonces, a este proceso, o bueno, vamos a decir, a esa trayectoria, se le llama proceso. Ese es un proceso. Puede ser los procesos que conocemos, que son los isocóricos, que es a volumen constante, los isobáricos, que es a presión constante, los isotérmicos, que es a temperatura constante, los adiabáticos, que, es que tienen una ecuación en realidad que cumple, que es el P B a la K igual a una constante. Esos son los procesos adiabáticos. Posteriormente los politrópicos, que son lo mismo que los adiabáticos, solo que cambian la N en vez de la K, ¿no? Entonces, PB, presión por volumen elevado a la N es igual a una constante para un proceso politrópico. Y el último es el lineal. Ahora, eso no quiere decir que existan más procesos. Sí hay varios, pero esos son los que más conocemos. Es lo que hemos estudiado en Física 102 y en Química 100. En esta materia vamos a ver también otros procesos, como son los procesos isoentálpicos. Eso quiere decir que la entalpía es constante. Los procesos isentrópicos, entropía constante. Y de esa manera vamos a describir algunos procesos más que vamos a añadir a esta lista. Entonces, eso es un proceso. Es cuando pasa de un estado 1 a un estado 2. Entonces, normalmente vamos a considerar estos procesos o en su defecto ni siquiera vamos a tener alguno de esos procesos. Simplemente vamos a tener procesos lineales o otros procesos que no hemos mencionado ahora. Entonces, cuando se dice que un está cruzando estados, es decir, va a pasar de un estado 1 al estado 2, va a pasar al estado 3 y vuelve al estado 1, que se deben acordar que en física 100 nos daban problemas de esta manera, ¿no? Bueno, física 102 nos daban problemas de esta manera, ¿no? Nos cerraban y era un ciclo. Entonces se dice que el sistema ha experimentado un ciclo si regresa a su estado inicial. Y justamente esto es lo que está pasando. Acá está iniciando en el estado 1, llega al estado 2, del estado 2 pasa al estado 3 y finalmente del estado 3 al estado 1. Entonces acá yo ya tengo un ciclo porque ha vuelto a mi estado inicial. Entonces, cuando yo tengo un ciclo, eso me quiere decir que el estado inicial y final son idénticos. Es decir, en este caso será el estado 1. Eso es para ciclos, ¿no? Ese es un ciclo. Por otro lado, vamos a ver los procesos de flujo estacionario. ¿Qué es un proceso de flujo estacionario? El proceso de flujo estacionario se define como un proceso durante el cual el fluido fluye de forma estacionaria por un volumen de control. Es decir, las propiedades del fluido pueden cambiar de un punto a otro dentro del volumen de control, pero en algún punto fijo permanecen sin cambio durante todo el proceso. Este es el flujo estacionario que lo vamos a estudiar en el tercer tema, que es primera ley para volúmenes de control, que vamos a ver que cuando consideramos el flujo estacionario, no hay que considerar estas variaciones que hay, ¿no? Porque nos dice dentro del volumen de control, o sea, dentro del volumen de control que va a ser nuestro sistema, sí se va a producir cambio, pero cuando elijamos un punto fijo, eso siempre va a permanecer sin cambio durante todo el proceso. Y eso es lo que nos importa para disminuir, vamos a decir, el análisis que tenemos que realizar en nuestros problemas. Finalmente llegamos a esta parte que nos dice la temperatura y la ley cero de la termodinámica. ¿Qué nos dice la ley cero de la termodinámica? Básicamente nos dice como este gráfico. Cuando dos sistemas A y B, es decir, estos dos, están en equilibrio térmico con un tercero, que es el C, A y B también están en equilibrio térmico entre sí. Eso quiere decir que cuando tenemos tres cuerpos, todos al final van a estar en equilibrio térmico, como nos muestra acá.
Acá nos muestra un dibujo donde tenemos color rojo, amarillo y rosado que simbolizan que tienen una temperatura 1, esta tiene otra temperatura 2, esta tiene otra temperatura 3, y cuando hacemos o aplicamos la primera ley cero de la termodinámica o la ley cero de la termodinámica, lo que nos dice es que cuando esos tres están en contacto, automáticamente A y B están en equilibrio térmico con C y por ende A y B también están en equilibrio térmico entre sí. Entonces, al final, A, B y C están en un equilibrio térmico. Y cuando tenemos eso, tenemos un sistema en equilibrio. Eso es lo que nos dice la ley cero de la termodinámica. Ahora, la temperatura, por ende, no vamos a estudiar qué es la temperatura o qué es lo más importante. Lo más importante para nosotros es las escalas de temperatura. La escala Kelvin, vamos a ver cómo se relaciona con la escala Celsius. Eso ya conocemos. La temperatura en grados Kelvin es igual a la temperatura en grados centígrados o grados Celsius más 273,15. Ustedes no van a considerar el coma 15, nadie lo considera, ¿no? Normalmente vamos a considerar 273. Y con eso ya tenemos la primera ecuación que a veces lo vamos a utilizar. Por otro lado, la escala Rankine se relaciona con la Fahrenheit mediante temperatura en Rankine es igual a la temperatura en Fahrenheit más 459,67. Ahora, en estos casos, igual no se utiliza 459, ¿no? Simplemente, bueno, 67. Se utiliza 460. Y es lo que nosotros muchas veces vamos a utilizar. 460. Normalmente la escala Kelvin y la escala Rankine se conocen como escalas absolutas. Eso quiere decir que cuando tenemos temperatura igual a 0 grados, o bueno, sí, 0 grados centígrados, ellos siempre van a ser 273,15 o 459,67. No hay escalas de Kelvin y Rankine que sean menos, ¿no? O menos, digamos, vamos a decir, menos 275 grados centígrados, digamos, ¿no? Entonces, eso no va, bueno, no va a haber en grados Kelvin ni tampoco en grados Rankine. Normalmente, esos son escalas absolutas y son las escalas que vamos a utilizar en todo el análisis de la termodinámica, porque lo que nosotros queremos considerar son las escalas absolutas, ¿no? Cuando tengamos una diferencia o una división de temperaturas, no podemos utilizar la escala de grados centígrados o también la escala de grados Fahrenheit. Siempre se utiliza la escala de grados Rankine. Y también lo vamos a ver más adelante con problemas. Finalmente, de esta escala de temperatura, tenemos la escala Rankine que se relaciona con la Kelvin. Se relaciona de la siguiente manera. Nos dice que la temperatura en grados Rankine es igual a 1,8 por la temperatura en grados Kelvin. Y la escala Fahrenheit se relaciona con Celsius mediante la temperatura en grados Fahrenheit es igual a 1,8 por la temperatura en grados centígrados, más 32. Entonces, estos son factores de conversión de grados centígrados a grado Fahrenheit o de grado Fahrenheit a grados centígrados que nos van a servir para hallar cualquier otras unidades, ¿no? Y ahora vamos a entrar a las diferencias de temperaturas o los delta T, que normalmente se considera que el delta T de una escala Kelvin es la misma que el delta T o el de la diferencia de temperaturas de una escala de grados centígrados. Lo mismo para la escala de Rankine. La variación o la diferencia de temperaturas de una escala Rankine va a ser igual a la diferencia de temperaturas de una escala en grados Fahrenheit. Bien, con eso ya tenemos todo lo de temperatura, es lo único que nos importa, ¿no? También conocer que el punto de ebullición a nivel del mar en grados centígrados es 100 grados centígrados y después sus respectivos cambios de unidades, ¿no? Acá, eh, para el, para el grado centígrados, tenemos 0 grados centígrados y ese es el cero absoluto que habíamos visto alguna vez el estudio. ¿Para qué nos sirve conocer un poco el cero absoluto, no? Entonces, eso es lo que vamos a ver por parte de la temperatura. Y lo otro que nos interesa también es la presión. La presión, como ya habíamos visto en varios temas, incluso creo que en física 100, nos dicen que es la fuerza normal
que ejerce un fluido por una unidad de área, ¿no? Entonces, básicamente la presión es igual a la fuerza sobre área. Eso lo habíamos conocido y se sigue respetando en gases o líquido, no cambia. Entonces, la presión siempre va a haber una presión manométrica que se define de esta manera, va a haber una presión de vacío que se define de esta manera, que la presión manométrica es presión absoluta menos presión atmosférica y presión de vacío, permítanme un momento. Bien, entonces la presión de vacío se define como la presión atmosférica menos la presión absoluta. En fin, cuando tenemos un líquido, como en este gráfico de acá, tenemos un líquido, hay una parte superior, o vamos a poner la superficie libre que está en contacto con la presión atmosférica, y hay una parte que está bajo el líquido, ¿no? En este caso sería el punto 2. Cuando tenemos este caso, vamos a decir, tenemos por ende en la superficie libre una presión atmosférica, pero debido a la altura a la que se ha sumergido un objeto, puede ser, o puede ser un hombre, si está en un lago, podemos decir, eh, va a haber una presión también que va a ejercer. Entonces, la presión que va a ejercer esa persona que está debajo del agua o ese objeto, en realidad, va a ser la misma presión atmosférica más una presión manométrica, que se define como la densidad, gravedad y la altura. Entonces, esta ecuación nos muestra o nos ayuda a encontrar la presión total dentro del líquido, ¿no? Entonces, esa sería la presión total o absoluta dentro de nuestro líquido. En este caso sería la presión atmosférica más la densidad del líquido, puede ser agua, aceite, cualquier otro líquido. La gravedad nunca cambia y la altura a la que está sumergida. Puede ser una altura de 3 metros, otras veces de 30 metros y así sucesivamente. Incluso hay un problema para ustedes en la parte de preinscripción que igual deberían utilizar esta ecuación, ¿no? Para hallar la presión total del objeto que se está sumergiendo. Entonces, cuando tenemos este análisis, simplemente tenemos que considerar que dentro del agua la presión es presión atmosférica más densidad gravedad H o más la presión manométrica. Por otro lado, también tenemos un análisis de esta parte. Permítanme un momento. Ya. Normalmente esta presión está en kilopascales o en newton sobre metro cuadrado. Vamos a utilizar cualquiera de estas unidades para ayudarnos a simplificar unidades, valga la redundancia, porque muchas veces tenemos unidades como en kilojoule, digamos, sobre metro cúbico, por, digamos, kilogramo sobre segundo, que es el flujo másico. Acá no es metro cúbico, normalmente es kilogramo y todo eso se convierte o tenemos que convertirlo en realidad a otras unidades. Entonces, como esas son unidades que están relacionadas con metros y a veces con newtons, entonces es necesario conocer se podría decir, la otra expresión del kilopascal, que es newton sobre metro cuadrado. Bien, entonces de aquí vamos a anunciar la ley de Pascal, que nos dice que una consecuencia de la presión en un fluido que permanece constante en la dirección horizontal es es la que la presión ejercida sobre un fluido incompresible dentro de un recipiente rígido se transmite a todos los puntos del mismo contra el mismo valor. Es decir, esta presión que se va a ejercer acá va a hacer o va a levantar esta presión, o bueno, va a levantar en este caso este coche. Lo que pasa es que acá tenemos una área más pequeña que en esta. Por lo tanto, al ejercer una fuerza acá, va a ser mucho menor. Normalmente nosotros eh, vamos a decir que ejercemos una fuerza de 100 kilogramos fuerzas. Esa es nuestra fuerza, o sea, es la máxima fuerza que podemos tener. Entonces, ejerciendo esta fuerza en este punto de acá, vamos a lograr mover un auto que normalmente tiene unos 2000 o un poco más de kilogramos fuerzas de peso. Entonces, si se dan cuenta, la ley de Pascal nos ayuda a eso. Nos dice que debido a la presión de fluido que permanece constante en la dirección horizontal,
Entonces, la presión ejercida sobre un fluido incompresible dentro de un recipiente rígido se transmite en todos los puntos del mismo con el mismo valor. Entonces, vamos a tratar de añadir todo esto para levantar un automóvil. Eso no es un tema que vamos a ver a profundidad, pero sí es un tema que deberíamos saber porque ya van a llevar posteriormente esa materia, un poco más adelante, la materia que es neumática, y esto es importante conocer la ley de Pascal, ¿no? Solo se los enuncio para que no se les olvide, porque esto ya lo han debido ver también en Física 102. Muy bien, con eso entramos a los manómetros, que eso ya lo hemos visto desde el prefacultativo. Un manómetro consta principalmente de un tubo en U, de vidrio o plástico, que contiene uno o más líquidos, como el más frecuente es el mercurio, puede ser también agua, alcohol o aceite. Para que el manómetro tenga un tamaño manejable, se usan fluidos pesados, como el mercurio, si se anticipan grandes diferencias de presión. Entonces, este es nuestro manómetro. Normalmente tenemos un gas, tenemos el tubo en U y queremos saber la presión dentro del gas, o bueno, es la presión acá, ¿no? Entonces, lo que hacemos es lo siguiente. Trazamos un sistema de referencia considerando que la presión del gas siempre va a ser constante en todo momento. Ese es el concepto de que habíamos visto de equilibrio, ¿no? O sea, las propiedades dentro de mi gas siempre van a estar balanceadas. Es decir, que esto siempre va a ser presión 1. Entonces, hasta este punto de acá, que viene la interfaz entre el gas y el líquido en este caso, va a haber una presión 1 que va a ser la presión del gas, ¿no? Entonces, nos dice lo siguiente. El manómetro se utiliza para medir la presión en el recipiente. Los efectos gravitacionales de gases son muchas veces insignificantes, pero para nosotros siempre van a ser insignificantes. La presión en cualquier parte del recipiente y en la posición 1 son iguales. Entonces, como les decía, todas las presiones en cualquier punto de nuestro gas siempre van a ser iguales. Además, que dado que la presión de un fluido no varía dentro de este en dirección horizontal, la presión en el punto 2, es decir, en este punto, es la misma que en la presión en el punto 1. Eso se debe a que nos dice que el fluido no varía, bueno, la presión del fluido no varía dentro de este en dirección horizontal, ¿no? No va a variar. ¿Cuándo varía? Cuando hay una diferencia de alturas. Entonces, por ende, podemos decir que la presión 1 va a ser igual a la presión 2, pero la presión 2 que está siendo ejercida por otra presión. Una presión es la atmosférica que está acá, que esto no está cerrado, entonces va a haber una presión atmosférica y también va a ser una presión manométrica debido a la altura que tenemos acá. Entonces, la presión que va a haber, que se va a ejercer en el punto 2 es la densidad por gravedad por H, debido a esta altura. Por último, cuando tenemos una medición de presión con un manómetro de varios fluidos, se empieza colocando un nivel de referencia. Como en este caso, teníamos un nivel de referencia, ¿no? Entonces, de igual manera, colocamos un nivel de referencia y ese sería el primer punto. Vamos a decir la presión del punto 1. En la interfase puede ser aire-agua, ya que es varios fluidos, y moviéndose a lo largo del tubo sumando o restando los términos debido a la densidad, o bueno, a la presión, perdón, manométrica, hasta llegar al punto que requerimos en nuestro caso, el punto 2, e igualando el resultado a la presión atmosférica, puesto que el tubo está abierto a la atmósfera. Entonces, eso es lo que nos ayuda a realizar un problema como este, que ya lo han debido ver también en la parte de ejercicios, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos acá? Tenemos un nivel de referencia. Normalmente esto está dibujado de esta manera, de tal manera que podamos decir que esto es, o sea, vamos a decir que está dibujado como si tuvieran volumen, ¿no? Pero es simplemente en 2D. Entonces, acá está el nivel de referencia. En el interfase que tenemos entre aire y agua, ese es el nivel de referencia para nosotros. Vamos a decir que todo lo que está aquí adentro del aire, normalmente la presión y todo ello, está pues en un balance, o muchas veces es insignificante comparando la densidad del aire con la densidad del agua. Entonces, el punto de análisis, vamos a decir que la presión en el punto 1, en este punto de acá, que va a ser el 1, va a ser la misma presión que va a tener en cualquier lugar del aire.
Y eso es lo que nos interesa, encontrar la presión del aire. En este caso, esta va a ser el nivel de referencia. Y de acá tenemos que bajar para encontrar el otro punto. Vamos a seleccionar un punto A, vamos a seleccionar otro punto B y otro punto C para ya ayudarnos, ¿no? Entonces, para este caso, vamos a decir, tenemos un manómetro hasta acá. Vamos a colocar hasta acá nada más. Vamos a considerar solo esta parte del manómetro. Entonces, yo sé que mi presión 1 va a ser la misma que mi presión en el punto A. Pero, ¿qué ha pasado? Es que acá hay una diferencia de alturas. Esta altura es la que tenemos que tomar en cuenta. Entonces vamos a decir que cuando hablamos hacemos un análisis en el punto A1, es decir, del punto A y el punto 1, vamos a decir que la presión 1, que está en este punto, presión 1, más la densidad, gravedad por altura 1, más esta diferencia de alturas, va a ser igual a la presión en el punto A. Eso es lo que tenemos acá. Puede ser también lo contrario, ¿no? La presión 1 menos la presión en A va a ser igual a la menos densidad, gravedad y la altura. Eso es lo que estamos haciendo acá. Estamos midiendo bajo un nivel de referencia. Una vez que tenemos eso, o tenemos esa gráfica ya estamos en este punto. Ya tenemos la presión en este punto. Entonces, nuevamente realizamos un trazado, vamos a decir, de nivel de referencia. Y tenemos que llegar al punto B. Entonces, en el punto B hay igual una diferencia de temperatura, de alturas, perdón. Entonces, decimos que cuando hacemos un análisis del punto A y el punto B, tenemos que la presión en el punto A más densidad del aceite, gravedad por la altura 2, esta altura de acá, va a ser igual a la presión en B. Entonces, hasta ahí ya tenemos otra ecuación que nos relaciona el punto A y el punto B. Y cuando ya tenemos este punto de acá, ya tenemos el punto B y el punto C, ¿no? Tenemos estos dos puntos y hacemos el último análisis. Análisis para el punto B y el punto C. Entonces, la presión en el punto B va a ser, debería ser igual a la del punto 2, o acá teníamos un punto, ¿no? Que era el punto, vamos a poner B comilla o B coma. Entonces, sabemos que B es igual a B coma, ¿no? O B puntito, vamos a poner. Y B puntito recibe una presión. La presión que soporta este B es la presión atmosférica producido que está acá y la presión debido al líquido que está encima de este punto. Entonces, ¿cuál es el líquido? Es mercurio. Entonces decimos densidad del mercurio, gravedad por altura 3, en este caso. Entonces, esas ecuaciones tenemos. Ecuación 1, ecuación 2 y ecuación 3. De esa manera podrían realizar este análisis. Y posteriormente, todo esto, o finalmente reemplazar 3 en 1 en 2. Entonces, reemplazando en estas ecuaciones, vamos a tener esta ecuación de acá, que si se dan cuenta, es la misma que se obtiene de acá, ¿no? Es la misma que teníamos acá. Entonces, lo que pasa acá es lo siguiente, o sea, digamos, esto todo lo que hemos hecho ahora es un análisis minucioso, es decir, que lo hemos hecho y por pasos. Pero normalmente se hace lo siguiente, se traza un nivel de referencia y todo lo que está subiendo, o bueno, lo que está bajando, se le suma. Acá tenemos el presión 1, acá está bajando, entonces densidad de gravedad por altura 1. Acá nuevamente está bajando y tenemos densidad, gravedad, altura 2. Acá ya tenemos un nivel de referencia que está bajo, por lo tanto acá está subiendo. Entonces es un signo negativo, densidad del mercurio, gravedad, altura 3 y todo eso va a ser igual a la presión atmosférica que está acá, ¿no? Acá va a haber una presión atmosférica. Entonces, de esa manera se hace más sencillo, pero nosotros lo hemos hecho por pasos, ¿no? Acá lo que importa es que hemos podido demostrar que esta ecuación sí es válida haciendo un análisis como ya habíamos considerado los manómetros anteriormente. Entonces decimos lo que queda demostrado, ¿no? Por último, vamos a ver el barómetro, que es la presión atmosférica que se mide mediante un dispositivo conocido como barómetro. Así, la presión atmosférica se denomina por lo común presión barométrica. A veces les van a decir la presión barométrica es tantos, la presión barométrica es tantos. Entonces, no se olviden que el concepto es que la presión barométrica
es la presión atmosférica y está dado por esta ecuación, es decir, la densidad por la gravedad por la altura. Esa es la presión barométrica. Entonces acá hay una descripción de este dispositivo que nos dice lo siguiente. La presión en el punto B, es decir, en este punto, es igual a la presión atmosférica. Eso se debe a que esta parte de acá está en contacto con la atmósfera, ¿no? Todo esto está en contacto con la atmósfera, entonces el punto B es la presión atmosférica. Y la presión en el punto C, es decir, en este punto de acá, es la presión o se puede considerar como cero, puesto que solo hay vapor de mercurio arriba del punto C. Es esta parte que no hay nada, ¿no? Prácticamente está vacío o se llena de vapor de mercurio. Y la presión es muy baja con relación a la presión atmosférica, lo que permite ignorarla y obtener una excelente aproximación. Entonces, al escribir un balance de fuerzas en la dirección vertical, se obtiene que la presión atmosférica es la densidad, gravedad, altura. Y eso se debe a que en el punto B tenemos una presión atmosférica que está accionando de esta forma. Y en toda la altura de acá tenemos en realidad todo este líquido que está haciendo otra fuerza acá. Y aplicando un balance de fuerzas, estamos diciendo que tenemos una densidad por gravedad y por la altura. Entonces, eso es lo que tenemos acá. Entonces, todo eso se iguala. Entonces, finalmente tenemos que la presión atmosférica es densidad, gravedad, altura para nuestro barómetro. Y con eso tendríamos esta parte de